Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. El Espíritu de Dios nos habla en esta ocasión, así que le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, que es lo que nos corresponde para hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y nuestro tema de hoy, cristianismo en crisis. A medida que pasa el tiempo, crecen innumerable cantidad de iglesias. Tanto que podríamos decir que ya es común encontrar una iglesia en cada esquina, en cada cuadra. Por lo tanto, hablar de crisis en las iglesias o crisis en el cristianismo, para muchos podría sonar algo ilógico, algo incoherente. ¿Cómo es posible que crezca cada día más iglesias y que podamos hablar de crisis en el cristianismo? Para muchos, tal vez analistas, podrían decir que el cristianismo está pasando por uno de sus mejores momentos y hasta podrían asegurar que está en avivamiento, teniendo en cuenta la cantidad de iglesias que cada día crecen. Pero para Pablo considera que muchas de esas iglesias están en el plan del hombre, mas no en el plan de Dios. Miremos ahí en el versículo 2 del capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo considera que es verdad, aún en el tiempo de él parecía haber un resurgir y un gran crecimiento a nivel espiritual, pero él mismo considera que muchas de ellas no estaban ceñidas al plan de Dios, sino simplemente al deseo del hombre por hacer un local, por hacer un establecimiento y a eso llamarlo iglesia. ¿Cómo reconocer? Pablo quiere enseñarnos una iglesia falsa. ¿Cómo reconocer un ministerio que en verdad no tiene nada que ver con Dios, sino solamente con el deseo del hombre? Vamos a mirar allí 8 pasos importantes o 8 puntos importantes que nos habla la palabra de cómo nosotros poder identificar esa gran cantidad de iglesias que se forman pero que no tienen nada que ver con Dios. Primero, se rigen por enseñanzas de hombres. Miremos ahí en el versículo 3. Prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que son con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas de esas iglesias no se ciñen a lo que habla la palabra, a lo que dice la Escritura, sino lo que cada uno de ellos cree. Es más, muchos de ellos hablan de la Biblia y toman de la Biblia, pero tan solo aquello que le conviene. ¿Cuántos que estudian la Biblia o aparentan estudiar la Biblia, algunas cosas de la Biblia la desechan? Es que eso es del Antiguo Testamento, eso no nos corresponde a nosotros, pero cuando son bendiciones, entonces sí tomamos las del Antiguo Testamento. Cuando se trata de correcciones, cuando se trata de exhortar, entonces es Antiguo Testamento. Eso no nos corresponde a nosotros. Primero entonces, muchas de estas iglesias se ciñen, se rigen a través de sus propios mandatos, mas no los que establece la palabra de Dios. Segundo, hacen caso omiso a la palabra de Dios. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué nos dice la palabra? Porque todo puedes comer si lo santificamos a través de la palabra y a través de la oración. Mas sin embargo muchos que le dicen que no, que igual eso no se puede comer, sabiendo que todo viene de Dios. Y así, a ese estilo, prohibiciones para la comida o prohibiciones para muchas otras cosas que las dice el hombre, mas no las dice la palabra de Dios. Tercero, no comen la palabra para nutrirse. Ahí en el versículo 6.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en esa parte? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para nosotros, quienes nos llamamos cristianos, es nuestro alimento. Es con lo cual nos nutrimos. Pero al igual que el alimento físico, hay muchas personas que comen para llenarse, mas no comen para nutrirse. Una cosa es comer para llenarse y otra cosa es comer para nutrirse. Hay personas que comen en exceso, pero no se nutren, simplemente se llenan. Y así mismo en lo espiritual, hay personas que dicen: yo me leo 4 o 5 capítulos diarios, pero ¿cuántos de esos 5 capítulos entendió? ¿Cuántos de esos 5 capítulos los pudo practicar, aplicar en su vida? Simplemente come para engordar espiritualmente, mas no para nutrirse de manera espiritual. Si queremos nutrirnos de manera espiritual a través de la palabra, lo que tenemos es que hacerlo con papel y lápiz, analizando paso a paso, parte por parte, versículo por versículo, qué es lo que la palabra de Dios quiere decirnos. No se trata de que corramos simplemente por leer la Biblia. Hay personas que parecen que están en una maratón, parecen que están en competencia. ¿Quién lee la Biblia en menos tiempo? No se trata de si leemos la Biblia en menos tiempo. No se trata de cuántas veces en el año hemos sido capaces de leer la Biblia, sino cuánto de eso que hemos leído hemos sido capaces de dejar que transforme nuestra vida. Preferible saberse un versículo y aplicarlo en la vida a saberse la Biblia entera y no practicar nada de lo que ahí dice. No se trata de competir. De lo contrario, haríamos simplemente un curso de lectura rápida y leemos la Biblia en un mes, en 8 días. Pero no se trata solamente de leerla o de cuántas veces la hemos leído. ¿Qué le dice a él entonces? Nútrete con la palabra. Que esa palabra me nutra. Cuando una persona está bien nutrida, ¿cómo se da cuenta uno? En su apariencia, en su estado físico, en su forma de ser, en su forma de comportarse. Se nota que esa persona está nutrida. Se nota que esa persona está sana. Lo primero que hace la nutrición física en la vida de una persona es sanidad. Una persona bien nutrida es una persona sana. Una persona mal nutrida es una persona enferma. Se lo ve en su semblante, se lo ve en su forma de actuar. Y dice que la palabra de Dios nos debe nutrir. Y si nosotros somos nutridos por la palabra de Dios, significa que en nosotros eso se tiene que ver. Si alguien dice leer la Biblia y practicar la Biblia, se tiene que ver. En nuestro rostro se debe reflejar que estamos nutridos por la palabra de Dios. Se tiene que ver. Un cristiano debe compararse a alguien que no lo es, tan solo con su rostro, tan solo con su manera de actuar, con su sanidad espiritual. Dice que debe nutrirse, pero igual que el alimento físico, que muchas personas solamente comen por llenar, mas no por nutrir, asimismo la iglesia falsa no quiere nutrirlo espiritualmente, sino llenarlo. Y por eso hace uso de bonitas conferencias, de grandes predicaciones que tal vez lo estimulan, lo emocionan, pero no lo nutren. No lo nutren en ningún momento. Su vida sigue siendo igual. No hay ninguna transformación, ningún cambio. ¿Cómo reconocer entonces una iglesia falsa? Primero, se rigen por enseñanzas de hombre, pero no por la palabra de Dios. Segundo, hacen caso omiso a la palabra, aunque la leen, aunque la oyen, pero no la quieren practicar. Tercero, no comen la palabra para nutrirse, simplemente lo que quieren es llenarse de palabra, la mente llena de palabra. Se saben una cantidad de textos, pero ninguno de ellos los aplica a su vida. Cuarto, se especializan en grandes conferencias que entusiasman,
para llenarlo, mas no para nutrirlo. Veremos ahí en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. ¿Qué le dice a él que debe rechazar? Rechaza todas esas fábulas profanas y sobre todo dice que son como si fueran de quién. Según la Reina Valera dice de viejas. Cuentos, anécdotas, grandes historias de prosperidad, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El verdadero evangelio causa rechazo y por eso muchas veces se utiliza ese tipo de conferencias, ese tipo de charlas a tener que explicar la palabra. Miremos ahí en Mateo 5, 11 y 12 y después volvemos a la 1 de Timoteo. Mateo 5, 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado con mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que él es. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Aunque aquí estoy leyendo, a ver, veamos. Mateo 5:11. Veamos, estamos leyendo el que no es, pero igual habla de la violencia que se vive. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque el anunciar la verdad, ¿qué es lo que causa en el cristiano? Repudio, rechazo. Pero como hoy no se quiere sufrir ese rechazo, sino que se quiere vivir en amistad con todo el mundo, entonces se prefiere no decirlo. Una iglesia falsa se la conoce fácil, porque simplemente lo mantiene engordándolo a punta de fábulas, de cuentos, de grandes conferencias y predicaciones, pero que no lo nutre, porque lo único que nutre es la palabra de Dios. Y los que hemos estado haciendo el devocional con Ezequiel ha leído ahí. Predica la palabra, gústeles o no les guste, escuchen o no te escuchen. Pero como eso causa problema, eso causa comezón, entonces muchos prefieren no decirlo. Y por eso hoy podemos hablar de un cristianismo en crisis. Aunque tal vez numeroso, aunque tal vez cada día crecen más y más iglesias, pero sigue el cristianismo estando en crisis por una sencilla razón. Cada vez se quiere enseñar menos la verdad, porque enseñar la verdad causa rechazo. Pero como muchos no quieren ser rechazados, sino antes por lo contrario, que la iglesia crezca con rapidez. Por eso simplemente se ha optado por no enseñar lo que la palabra de Dios en verdad manda y mantener al pueblo entretenido con fábulas y con cuentos. Quinto, quieren ser aceptados por todo el mundo. Ahí en el versículo 10, ¿qué nos dice? Porque esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Que por esto mismo, ¿qué dice? Estamos pasándola chévere, estamos pasándola bien, porque por esto mismo sufrimos el oprobio, sufrimos el rechazo, sufrimos que muchas personas nos digan locos, pero simplemente porque el enseñar la verdad a muchas personas no les va a agradar. ¿Y por qué no les agrada? Porque la palabra de Dios pretende cambiar nuestra manera de ser, pretende cambiar nuestra manera de vivir, y muchos no quieren cambiar. Quieren sí el milagro de Dios, quieren sí una respuesta favorable en cuanto a sus oraciones, pero vivir igual.
Hay muchos que se atreven aún a creerle decir a Cristo: yo quiero que me ayudes, pero no te metas en mi vida. Yo quiero que me ayudes, pero déjame como yo estoy. Por eso cada día es más difícil todavía. Cada vez la gente busca que lo entretengan, mas no que le enseñen. Veremos ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, ¿qué les dice a ellos? Porque el día en que yo trate de agradarle a los hombres, ese día dejo de ser siervo de Cristo para convertirme en siervo de los hombres, para hacer lo que los hombres quieren, más no lo que Dios quiere. Por esa sencilla razón el cristianismo vive en crisis, porque hoy en día se trata de predicar lo que a la gente le gusta, para que la gente esté contenta, para que la gente no se vaya, para que a la gente le parezca chévere, mas no se quiere enseñar la verdad, porque sabe que la verdad ofendería a muchos. Y como se trata es de llenar iglesias, mas no de salvar almas, por eso se prefiere no utilizar esa verdad de manera profunda, porque sencillamente lo que se muestra hoy en día, sí, la palabra, pero no en el contexto ni en la profundidad que se la debe mostrar, sino lo sencillo, lo que sabemos que a la gente le gustaría escuchar. La palabra de Dios está compuesta, como todo alimento, de cosas que nos gustan y de que cosas que no nos gustan. ¿Cuántos de nosotros en los alimentos hay cosas que no nos gustan? Hay quienes las verduras no les gustan, otros no les gustan las pastas, en fin, cada uno tiene algo que no le gusta. Y sabemos que muchas veces eso que no nos gusta es lo que nos sirve a nosotros. Pero no queremos hacerlo. Y en la misma pasa con la palabra de Dios. Hay cosas que nos agradan, porque son promesas agradables. Pero hay cosas que son exhortación, llamar de atención, corregir, y esas no nos gustan. Y como pastores, como sabemos que a la gente no le gusta escuchar eso, entonces muchos que se hacen, se omiten. Esos temas mejor no los tratamos, para que la gente esté contenta, para que la gente esté feliz. Por eso, ¿qué le dice a Timoteo? Cuídate de las fábulas, de los cuentos de viejas. Cuídate de aquello que solamente te emociona, mas no te nutre. Nos manda a nutrirnos de esa palabra de Dios. Sexto, no son ejemplo. Predican una cosa, pero hacen otra. El versículo 12, ¿qué nos dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que nadie te tenga en menos por tu edad, porque era joven. Pero a pesar de tu juventud, ¿qué le dice? Debe ser ejemplo. Ejemplo en la palabra que estás predicando, ejemplo en esa fe que quieres transmitir, ejemplo en esa forma de vida que debemos tener. Pero muchos se predica de la palabra, mas no se es ejemplo de esa palabra. ¿A cuántos de nosotros nos quieren aquí en la iglesia? Porque aquí en la iglesia tenemos un comportamiento adecuado. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos quisieran ver en la casa? Porque en la casa ya nos comportamos de manera diferente a lo que nos comportamos en la iglesia. De pastores para abajo. Pastores que en la iglesia somos un cariñito, pero en la casa otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que les está diciendo a Timoteo? A pesar de tu edad, a pesar de ser joven, no te preocupes por tu juventud. Antes, por lo contrario, aún siendo joven, ¿qué le exige que debe ser? Ejemplo.
Debes ser ejemplo para los demás. Ejemplo en cada una de las cosas que predicas. Ejemplo en el amor que tanto le dices a la iglesia. Ejemplo en la fe que tanto les enseñas. Ejemplo en la palabra que tanto predicas. Porque lo más triste es que alguien siendo cristiano comparta a muchas personas, pero que no sea ejemplo de palabra, porque le preguntan algo sobre la Biblia y ¿qué sabe? Nada. Sabe que en esa iglesia un día le hicieron un milagro, o sabe que en esa iglesia le prometieron un milagro, por eso se lo llevaron para allá. Recuerden que hoy en día el sistema de predicación ya no es con Biblia en mano, no es con verdad, hoy es con promesas humanas. En su iglesia sí hacen milagros, porque en la mía abundan los milagros. Véngase para acá, que acá sí se va a sanar. Su iglesia es grande porque en la mía ya no alcanza uno, y eso es más chévere, véngase para acá. Hoy en día ya no se predica con la palabra en la mano, hoy en día se predica, pero simplemente ofreciendo prebendas espirituales a la gente. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Si tú vas a predicar la palabra, sé ejemplo de esa palabra que estás predicando. Si tú vas a hablar de la iglesia de amor, sé ejemplo de amor. Si tú vas a enseñarle a la iglesia acerca de la fe, sé ejemplo de fe. ¿Cuántos de nosotros le compartimos a otras personas y a veces no somos ejemplos de eso que le estamos compartiendo? ¿Cuántas personas nos comparten a nosotros y no son ejemplo de lo que nos están compartiendo? Tenemos que trabajar en ello para no entrar en esa categoría de iglesia falsa, que habla lo que no vive, que enseña de lo que no sabe. Muchas personas expertas en hablar de lo que no saben. Hablan de prosperidad aunque viven en ruina. Hablan de prosperidad aunque ya no tienen dónde esconderse por tanta deuda. Pero igual enredan a la gente con prosperidad. Aunque ya no le cabe una deuda más, pero de todas formas llevan gente a sus iglesias hablando de una prosperidad que no viven, hablando de un amor que no lo encuentran ni en las curvas. Iglesia falsa que solamente quiere, en base a cuentos y fábulas, conseguir lo que tanto quiere. Séptimo, no estudian la palabra, no exhortan, mucho menos la enseñan. Ahí en el versículo 13 tres cosas le recomiendan. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y mientras yo voy, le dice a Timoteo, tú debes encargarte de la lectura, de esa lectura de la palabra. Solamente el conocer la palabra es lo que nos nutre. Sin esa palabra estaríamos desnutridos espiritualmente. Hay tanta gente que es cristiana hace años, pero raquítica espiritualmente, desnutrida espiritualmente. Pero como el mandato de Pablo es que deben nutrirse, por eso, ¿qué es lo que le recomienda a Timoteo? Tres cosas importantes mientras Pablo no llegue ahí. Debe encargarse de qué, le dice, de la lectura. ¿Cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a la lectura? Con nuestro sistema de devocional, al menos esperamos que cada cuánto debemos leer la Biblia, todos los días. Y no solo leer, sino estudiar, porque una cosa es leer lo puede leer cualquiera. Podemos leer 5 o 10 capítulos diarios y no hay problema. Pero una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Cuando yo estudio, lo hago para aprender. Quien lee solamente muchas veces lo hace por informarse. Se informa de algo. ¿Cuántas veces nosotros compramos el periódico y leemos, pero lo leemos para aprender? No, nosotros lo leemos para informarnos. Y lo que hemos leído en el periódico, dentro de 3 días, ¿qué pasa? Ya se nos ha olvidado, porque en total nosotros simplemente lo que hacemos es leer.
La Biblia dice que es mucho más que solo leer. La Biblia la tenemos que estudiar. Tengo que encargarme de la lectura con el ánimo de estudiar. ¿Qué más le dice ahí que debe hacer? Porque dependiendo de lo que haya aprendido, ¿ahora qué tiene que hacer? Exhortar. Y recuerde que exhortar no es regañar, no es gritar, no es maltratar. Exhortar, ¿qué es? Animar. Animar a aquel que está caído. Animar a aquel que ya no sabe qué hacer. Animar a aquella persona que está a punto de tirar la toalla. Levantar el ánimo a aquella persona que ya no quiere seguir. Eso es exhortar. Pero por eso, ¿qué le dice primero? Primero, lee. Encárgate de la lectura. Encárgate de aprender, porque te va a tocar exhortar. Y después de exhortar, ¿qué le dice? ¿Qué tiene que hacer? Instruir, enseñar. Y encárgate de la enseñanza. ¿De qué sirve que lea, aprenda? ¿De qué sirve que sea experto en exhortar si no sabe enseñar? Enseña a aquel que no lo sabe. Y para nosotros en una iglesia, enseñar al que no lo sabe, a eso, ¿qué le llamamos? Discipular. A través del discipular, ¿qué estamos haciendo? Enseñando. Pero para poder enseñar, tengo que hacer esas dos cosas anteriores. Debo encargarme de la lectura diaria, constante de la palabra, para poderla aprender. De esa manera poder exhortar y también poder enseñar. Tres cosas importantes que en esa iglesia se tenía que hacer. En todas las iglesias se tiene un sistema de estudio bíblico. En todas las iglesias se tiene un sistema de enseñar la palabra. Y si como cristianos no estamos enseñando, estamos faltando, estamos mal. Cada uno de nosotros tiene que estudiar, tiene que exhortar y tiene que enseñar. ¿A cuántos tú le estás enseñando? ¿Cuántos discípulos ya tienes? Hay personas que me dicen, pastor, a mí ya me discipularon, ¿ahora con qué libro seguimos? Bueno, si estás discipulado, ¿ahora qué tienes que hacer? Discipular, enseñar, exhortar. Porque a lo contrario nos pasamos la vida engordándonos, más no nutriéndonos. Nos pasamos la vida llenándonos, más no nutriéndonos. Si ya está en el proceso del discipulado, ahora tiene que empezar a discipular. Hay personas que en los grupos de discipulado quieren tenerlo toda la vida. Pastor, ¿y ahora por qué seguimos? Ya acabamos. Bueno, si ya acabó el discipulado ya es porque está practicando. Pero es que en esta otra iglesia me vienen a ver todos los días y yo ya llevo 50 años discipulándome. Pues qué mal hecho. Porque ya tenías que estar dando fruto. Porque ya tendrías que estar exhortando y enseñando. Hay gente que se la está discipulando hace 20 años y todavía es idólatra, todavía vive de las cosas del mundo y ya se ha discipulado cantidad de veces. ¿Está aprendiendo? No está aprendiendo. Simplemente está informándose de lo que hacemos en la iglesia, mas no está aprendiendo. Una iglesia falsa se la pasa en eso. Hable y hable y hable, pero no aprende nada. Por eso le dice tres cosas importantes que tenía que hacer Timoteo. Mientras yo voy, encárgate de la lectura de la Biblia. Segundo, encárgate de exhortar, de animar. Es que si tú y yo decimos que ya llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, ya estamos para exhortar. Pero hay cuántas personas que llevan 20 años en la vida cristiana y siempre es con el mismo lamento. Ay, pastor, no sé qué hacer, ore por mí, pastor, levánteme el ánimo. Y todos los días vive en el mismo cuento. Cuando él ya, ¿qué debería estar haciendo? Ya debería estar exhortando, ya debería estar levantando el ánimo a los nuevos, a los que van llegando. Pero muchas veces al revés. El nuevo termina exhortando, enseñándole y animando al viejo, al que ya lleva como 20 años en la iglesia. Ya lleva como 3, 4 años en la iglesia, pero toca siempre estarlo levantando, cuando él ya debería estar ayudando a levantar. Porque no se está nutriendo, solamente se está informando de la palabra, pero no está alimentándose.
Séptimo, entonces, no estudian la palabra, no exhortan y mucho menos la enseñan. Muchos templos ya no son lugar para estudiar, ahora son auditorios donde se dan grandes charlas de prosperidad, grandes charlas de superación, pero ya no se enseña la Biblia. Los templos, ¿qué deberían ser? Lugares donde la gente viene ¿a qué? A estudiar la palabra de Dios. Los templos fueron hechos para enseñar la palabra, pero hoy se han convertido en auditorios, donde simplemente se dan hermosas conferencias, donde la gente sale emocionada, contenta, grandes conferencias de prosperidad, donde la gente sale volando pensando que ya es millonaria, pensando que ya ahora es próspera, pero a los 3 días se da cuenta que vive en la misma pobreza, y vive aburrido y vive amargado. ¿Por qué se corrompen entonces las iglesias? Vamos a mirar 3 puntos ahí. ¿Por qué se corrompen las iglesias? Primero, porque los líderes, no llamados por Dios, sino por sus propios intereses, son los que manejan ese tipo de espiritualidad. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Porque algunos predican la palabra, ¿por qué dice? Por envidia, por contienda, por cualquier otra cosa, menos porque Dios lo haya llamado. Cuando nosotros formamos iglesias, cuando Dios no nos llamó, sino porque lo hacemos por cualquier otro motivo, personal, por envidia, por contienda, por enriquecerse, por fama, porque le gusta mandar gente, cualquier otra razón diferente al llamado de Dios, hace que la iglesia se corrompa. Porque si no tiene el llamado de Dios, no tiene la revelación, y como no tiene revelación, ¿qué va a enseñar? Lo que a cada uno le parece, lo que cada uno quiere enseñar, mas no lo que Dios manda. Segundo, líderes que aprovechan el rechazo de la gente por la verdad. Cada vez nosotros encontramos menos gente que ame la palabra de Dios. Cada vez encontramos más gente que no le gusta la palabra de Dios. Y muchos líderes espirituales aprovechan eso para confundir más todavía a aquellos que ya están confundidos. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Porque llegará el día donde habrá cantidad de personas que no amarán la palabra, sino que buscarán personas que le hablen cosas que a ellos les gustan. Hay cantidad de personas que andan de iglesia en iglesia buscando predicaciones a su acomodo, buscando predicaciones que le llenen según él. Pero la verdad es lo que esa misma persona dice, le llenan, mas no le nutren. Hay predicaciones que llenan y la gente sale diciendo eso y es la verdad. Ay, es que esa palabra me llenó. Sí, le llenó. Lástima que no le nutrió. Le llenó, le gustó. Hablaron de prosperidad y estaba en la olla y quería oír algo de eso. Le llenó. Quería vivir bien y no sabía cómo hacerlo. Ahí dieron como 3 pautas que le pareció interesante. Le llenó, le llegó al corazón, pero no le nutrió. ¿Cuántas veces a nuestra casa llega la visita con algo que anhelábamos comer hace ratos? Y preciso nos lleva de eso. ¿Y nosotros cómo nos sentimos? Aunque el médico nos había prohibido postre, nos había prohibido ese tipo de banquete, pero nos lo llevaron y nosotros nos sentimos felices. ¿Y qué decimos? Ah, es que él sí me entiende, es que él sí me dio en el gusto. Lástima que eso no le nutre, porque preciso era algo que le habían prohibido.
Y lo mismo pasa con la palabra. ¿Cuántas veces lanzamos palabras de hombre que nos llenan, nos gustan, salimos emocionados, pero que no nos nutren? Nuestra vida sigue igual, sigue lo mismo, sigue una vida hundida en lo que estaba, pero sin transformación. Y por eso muchos prefieren decirla, porque sabe que cada vez, según Pablo, ¿cómo serán los tiempos? Cada vez habrá más personas que aman que les hablen de Biblia. Cada vez habrá más personas que no van a querer oír Biblia, pero sí van a querer cuentos, sí van a querer fábulas. Y por eso ellos se especializan en cuentos y fábulas para tener a la gente contenta. Ya que a la gente le encantan las fábulas, ¿qué dicen ellos? Digámoslo, hagámonos expertos en fábulas, y de esa manera se nos llena también el local. Si eso es lo que le gusta a la gente, démosle lo que la gente dice. Tercero y último punto de lo que corrompe las iglesias: el miedo a un crecimiento lento y progresivo. Hoy las iglesias quieren crecer rápido, hoy los pastores quieren ya llenar el templo, por lo tanto tienen pavor a un crecimiento lento, a un crecimiento paulatino, procesado. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 60, Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús estaba enseñando de la palabra, que la palabra no es suave, por una sencilla razón: nosotros necesitamos ser moldeados. Y si usted ha hecho arepas o cualquier otro tipo de estas cosas, empanadas en su casa, para que queden bien hechas esas arepas, ¿cómo debe estar la masa? Bien amasada. Si usted simplemente revuelve la harina con agua y huevos y ya hace las arepas, ¿cómo le quedan? Ya le quedan duras, no le quedan bien. Tiene que amasarla con mucha fuerza. Y nosotros necesitamos ser amasados. Nosotros necesitamos ser formados. Recuerde que venimos de un mundo donde nos deformó. Venimos de un mundo corrupto donde nosotros estábamos perdidos, desorientados. Y ahora Jesucristo necesita moldearnos, formarnos. Por eso es duro. Pero como a la gente le gusta, prefieren no hacerlo. Jesús estaba moldeando a su gente a través de la palabra. Pero ¿qué es lo que le dijeron? Tu palabra es dura. ¿Quién va a poderla escuchar? ¿Quién va a escuchar? Cambia de sistema, cambia de método, le estaban diciendo a Jesús. Porque esa palabra nadie la va a querer escuchar. Esa palabra tuya, en lugar de animar, desanima. Porque ellos esperaban otra cosa y no formación. Ahí mismo en Juan 6, el 66 y el 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Desde ese momento muchos se fueron y ya no andaban con Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? Ahí en el 67, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los 12, que eran los únicos que le quedaban. ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso iros vosotros también? ¿Quieren? Váyanse. Pero yo no puedo cambiar la palabra que transforma y que cambia. ¿Cuántos discípulos tenían? Y al escuchar las palabras duras, se fueron y ya no querían seguir. Y a los pocos que le quedaron, a los 12, ¿qué les dice? Si ustedes quieren irse, pues váyanse. Pero yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el mensaje, porque con cosas suaves van a seguir igual. Hoy en día, como no se quiere correr esa suerte que corría Jesús con la gente, muchas personas, cuando Jesús empezaba a hablar, ¿qué hacía? ¿Las atraía? Las alejaba. Hoy no queremos correr esa suerte. Hoy no queremos arriesgarnos a eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Cambiar el mensaje. Ya no decirlo como dice la palabra, sino hablar palabra de hombre.
Cambiar la palabra de Dios, que es dura, que transforma vidas, por mensajes suaves, por predicar, por grandes conferencias de prosperidad, porque las conferencias de prosperidad causan otro efecto: aleja a la gente, esas atraen. Y como hoy en día como pastores estamos desesperados por atraer gente, entonces hemos cambiado el método. ¿Para qué hablar de la palabra que aleja? Es mejor hablar de este tipo de conferencias que atraen, pero igual nos convertimos en una iglesia falsa, una iglesia que no transforma vidas. Y quiero que quede esa parte que hablábamos: la palabra de Dios nos debe nutrir, no solamente llenar. Hay gente que come 3, 4 platos de alimento, se llena, mas no se nutre. Hay gente que come poquito, pero balanceado, y se nutre. Por lo tanto, a eso es lo que Dios nos ha llamado. La única forma de no caer en la crisis que está el cristianismo es volviendo a la iglesia primitiva, que más que seguir las añadiduras, buscaban con mucho afán la palabra de Dios, ya que es el conocimiento de la verdad la que nos lleva a la salvación, ya que es el conocimiento de la verdad la que transforma, moldea nuestra vida. Esas palabras suaves no nos moldean, pero la palabra de Dios, que conoce nuestras deficiencias, esa sí nos moldea para bien. Amén. Amén. Pero la gloria es el Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.